de la Universidad Autónoma de México, tiene un doctorado en medicina tropical y actualmente es docente de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muy buenos días. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Perfecto, sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces a mí me correspondió hablar sobre la vacunación en adolescentes. Créanme que para mí es un placer estar con todos mis colegas aquí, aprendiendo muchísimo de ellos. Esta diapositiva es donada por el doctor Mojica, en el cual se menciona cuando uno habla de adolescencia y realmente es una etapa difícil de la vida y que a veces uno no logra ni siquiera ubicarse en qué parte está. Y hay varias definiciones, como ustedes la pueden ver aquí, de acuerdo a la edad del paciente, si considerarlo un adolescente o no, temprano o tardío. Pero definitivamente el adolescente a veces no se encuentra ubicado, ni tampoco nosotros como médicos o proveedores de la salud tenemos espacios para ubicar a los adolescentes y muchas veces ni siquiera pensamos en los adolescentes. El esquema colombiano del país tiene un poquito abandonado a los adolescentes, entonces eso es un reto que tenemos actualmente. Para llegar a la adolescencia, como lo dijeron mis compañeros anteriores, los pacientes debieran de tener estos esquemas ya completos antes de llegar a la adolescencia y muchos hablan de la consulta de despedida en el cual deben de tener todo este esquema que ya lo han hablado previamente. Y empiezo con algo que estaba diciendo el doctor Mojica con relación a la vacunación contra pertusis. Y bueno, empiezo diciendo que esto empezó a surgir a partir del 2011 a 2012, donde hubo un aumento casi de 1.300% de los casos de tosferina en los adolescentes en Estados Unidos. Miren que la mayor carga de enfermedad estuvo más o menos entre los 10-15 años e igualmente en los menores de 1 año. De ahí fue donde vino una de las estrategias de vacunar a las adolescentes, igualmente a las embarazadas, a partir del 2012, y eso es una estrategia primaria de vacunación para protección al recién nacido, que es la vacunación contra pertusis a partir de la semana 26 de embarazo. Pero lo preocupante es, como lo mencionó el doctor Mojica también, en muchos países tenemos una baja cobertura, no solamente que sean países en vía de desarrollo, sino también países desarrollados. Ustedes pueden ver aquí en Estados Unidos, esta es una publicación del 2019, en el cual la cobertura alcanzó aproximadamente el 55%. Entonces necesitamos seguir trabajando para mejorar esta cobertura. Y miren que al 2017, más de 19,000 casos reportados de pertusis, en el cual casi el 32% fueron en adolescentes, con una tasa de casi 17 por 100,000. Y de aquí surgió la estrategia de entonces de vacunar a los adolescentes. La recomendación está entre los 11 y 18 años, por lo menos tener otra dosis o decir un refuerzo entre los 11 y 12 años, una dosis de DPT, de TDAP en esta población. Meningo es otra de las patologías un poco olvidadas en muchos países en la vacunación de los adolescentes. Tenemos exactamente 4 países en Latinoamérica que vacunan a la parte de lactantes y adolescentes, como es Cuba, Chile, Argentina y Brasil. El resto de países no tienen incluida esta vacuna en su programa de adolescente. Todos sabemos que los adolescentes tienen una carga importante en la aportación nasofaringia, pero actualmente estamos viendo que no solamente en la aportación nasofaringia, sino que también aquellos adolescentes fumadores o que comparten algunos riesgos, como por ejemplo dormitorios o igualmente que están en las cárceles, van a tener un riesgo mayor. Tanto así que adolescentes fumadores, tanto pasivos como activos, ya están incluidos dentro de la parte de vacunación. Y miren, actualmente no es solamente la parte de portación, sino que también están aportando carga de enfermedad y mortalidad. Entonces es algo preocupante en esta etapa de la vida, que anteriormente la considerábamos como objetivo de vacuna por su portación, pero ahorita también están teniendo una carga de enfermedad y mortalidad. Y con un comportamiento un poco atípico, ya todos los hemos conocido, con este complejo clonal del WST11, en el cual hay un comportamiento más de compromiso del tracto gastrointestinal y de mayor ingreso a UCI en los adolescentes. Esa es la parte de Colombia en la cual miramos cómo la tasa
de incidencia ha disminuido y todos lo sabemos que a partir del COVID muchas de las patologías disminuyeron su incidencia, pero sin embargo sigue siendo el meningo el segundo en incidencia de todas estas enfermedades inmunoprevenibles como entre Haemophilus influenza y neumococo. Y miren que algo llamativo es que sigue siendo la parte norte un poco más comprometida con relación a Neisseria meningitis, y todos lo sabemos en Colombia que el serogrupo B es el que más prevalente es en la costa atlántica que en el resto del país. En el resto del país circula más, es el serogrupo C. Y miren la letalidad, igualmente sigue siendo la segunda letalidad dentro de estas bacterias inmunoprevenibles como es neumococo y Haemophilus influenza. Y sigue siendo en este momento, a diferencia de algunos años, la prevalencia del serogrupo C en Colombia, seguida del B y el Y. Acuérdense que tenemos más B en la parte de la costa norte de Colombia. Para hacerles un llamado, tenemos mucho también afección de la población, sobre todo menor de 15 años, como ustedes lo pueden ver aquí, de acuerdo a los serogrupos, pero también la parte de los adultos o tercera edad también se ven comprometidos. Este es un comportamiento que es muy característico de brotes, ¿no? Y esta es una de las últimas recomendaciones con relación a la vacuna de meningo en los adolescentes. Miren que nada, estoy dedicando a los adolescentes, en los cuales está recomendada la vacunación en adolescentes, en aquellos que están entre los 11 y 12 años como su primera dosis, ya sea cualquiera de las vacunas cuadrivalentes que tengamos en el momento, y con un booster o un refuerzo a los 16 años. Esa es la recomendación para las vacunas cuadrivalentes conjugadas de meningo. Y con relación a meningo B, está indicada a partir de los 16 a 23 años en la mayoría de la población adolescente, pero que tienen un alto riesgo de meningo B. Con relación a VPH, 2 diapositivas solamente con VPH, en el cual, como lo mencionó la doctora Cuellar, en el cual más de 90 países ya tienen vacuna para VPH. Lo preocupante es la baja cobertura de VPH en muchos de los países. Ya ustedes lo vieron, en Colombia está por debajo del 30% en la primera dosis y con la segunda dosis un poco más baja. Y acuérdense que si tenemos una cobertura menor del 50% vamos a tener problemas posteriormente. Sin embargo, todo está apuntando a mejorar esta cobertura y por eso las estrategias de acortar los intervalos o disminuir los intervalos. Y miren que, por ejemplo, esta es una revisión sistemática en el cual aquí están incluidos los estudios canadienses para poder mejorar esa cobertura y la adherencia a la vacunación, para mirar los esquemas de 2 dosis versus 3 dosis. Ustedes lo pueden ver aquí que no hubo inferioridad con relación a aplicar 2 dosis. Y miren acá, incluyendo tanto países de altos ingresos como de bajos ingresos, incluir esquemas de 2 dosis versus 3 dosis, aunque todos lo sabemos que los esquemas de 2 dosis tienen un título menor de títulos medios geométricos, pero que no inferiores a los de 3 dosis. Y miren que está a favor de utilizar 2 dosis de vacuna de VPH. Y acá en la última parte de la diapositiva ven que los esquemas, como decir, prolongados entre una dosis y otra es la mejor, o sea, entre la primera dosis y la segunda, más o menos 6 meses, y por eso es que está adoptado en nuestro esquema de vacunación el esquema de 2 dosis, la primera dosis, y a los 6 meses la segunda dosis. Algo preocupante en esta parte final de mi charla es que las coberturas vacunales, como lo han mencionado todos mis antecesores expositores, ha venido en disminución, y no es solamente ahorita con la pandemia. Algo preocupante era antes de la pandemia. Miren que esta publicación de 2018, de estos datos de 2018, ya mira en algunas regiones del mundo una disminución en la cobertura vacunal de muchas de las vacunas que ya hemos discutido aquí en la mañana. Preocupante África, imagínense con esta disminución en los esquemas de vacunación, y muchos de los demás países que ahorita vamos a mirar. Pero lo contundente es después de la aparición del COVID, en el cual hasta en países industrializados o países de altos ingresos, la cobertura vacunal cayó al piso. Y esto, además de que hubo una disminución en la cobertura
también ahorita les voy a mostrar que también hay una disminución en la incidencia de algunas patologías. Pero ahorita lo preocupante es que estamos volviendo nuevamente a tener nuestra mediovida normal, y eso es preocupante por las bajas coberturas en muchos de los países y la reemergencia de algunas de las patologías inmunoprevenibles. Esa es una publicación de Brasil, en donde miren, por ejemplo, con relación a pentavalente, con respecto al 2015 hasta el 2020, cómo ha venido a medida que han pasado los años la caída en la cobertura. Y nuevamente, antes de la pandemia ya venían cayendo las coberturas. Miren 2019, que es la línea amarilla, cómo cayó la cobertura de pentavalente. Y ahora miren 2020, en plena pandemia, viene también en descenso. Esto nos convierte en una gran alarma en el sentido de que ahora que volvamos a medio de la normalidad, que volvamos a reingresar a las escuelas, a las universidades, o que tengamos nuestros espacios para compartir, podemos tener más reemergencia de patologías que pueden ser inmunoprevenibles con nuestras vacunas. Y Colombia no se queda atrás. Miren que el impacto de COVID también ha hecho una disminución en la cobertura. Aquí solamente les muestro, por ejemplo, para la primera dosis de neumococo, entre el 2019 y 2020 cayó un 18.2%, y la segunda dosis de neumococo cayó un 19% entre el 2019 y 2020. Y miren, la tercera dosis de pentavalente cayó también un 18.6% con respecto al 2019 al 2020. Pero no es solamente la disminución en la cobertura, sino que esta patología ha hecho que algunas enfermedades, por ejemplo, como neumococo, Haemophilus influenza o Neisseria, bajen su incidencia por todas las estrategias de cortización, de cuarentena, del distanciamiento físico, todas las que nosotros sabemos. Pero nuevamente, esto es una bomba de tiempo porque baja cobertura, pero disminución en la incidencia. Pero ahorita vamos a volver a nuestros espacios, entonces vamos a tener problemas con la reemergencia de todas estas patologías. Y eso está muy bien descrito, no es de ahora, eso es unas publicaciones no recientes, pero miren que está muy bien descrito la reemergencia de patógenos, en el cual uno empieza a tener bajas coberturas vacunales asociados a aquellos que están indecisos en vacunar o no vacunar, y en donde realmente no nos asociamos para poder mejorar la cobertura. Y miren que, como les digo, eso está muy bien definido y debemos de aprender de lo que está escrito. Es una publicación del 2011 en el cual debemos de tener una mejor educación sobre las vacunas, y esa estrategia que les voy a mencionar, ojalá la podamos empezar a tener en práctica, que es utilizar para poder mejorar las coberturas y la adherencia a la vacuna, utilizar algo que se llama modelos psicológicos y cognitivos, en el cual todos sabemos que salud pública y la vacunación y todo lo que queremos es que toda la población acepte la vacuna, pero sabemos que hay una población que está rechazando las vacunas, que es indecisa a las vacunas, que tiene miedo a la vacuna, de acuerdo, por su seguridad, porque la eficacia no está demostrada, porque la efectividad no se ha demostrado. Y eso lo que está haciendo es también una disminución en la cobertura y con una aparición de brotes de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces miren que no es solamente la baja cobertura, es que también tenemos problemas en la aceptación de las vacunas y que no estamos usando una estrategia adecuada. Y eso lo muestra en esta publicación ya del 2019 con el impacto del COVID, en el cual, miren, esto es en Estados Unidos, de la vacuna contra pertussis, contra VPH y meningo, que son las principales que mencioné en adolescentes, cómo ha venido disminuyendo la cobertura. Sin embargo, entre el 2018 y 2019 empezó a aumentar un poco la cobertura por algunas estrategias, pero lo quiero llevar es a esto. Miren que, por ejemplo, la cobertura de TDAP venían en ascenso, ¿sí? En los adolescentes igualmente, también la de meningo cuadrivalente, también la de VPH venían en ascenso, pero miren el impacto del COVID, cómo disminuyó esa cobertura vacunal, tanto en contra pertussis. Las barras grises son 2019 con relación a 2020, y miren VPH también cómo cayó con el 2020, y miren meningo también cayó. Entonces, entra esto del COVID y entre marzo a abril y mayo se reporta que los adolescentes también tienen una carga de enfermedad contra COVID importante, con una tasa de hospitalización importante casi del 50 por 100,000.
y de estos muchos casos reportados como el MISCA, que todos conocemos, y que de estos casos de MISCA el 21% en adolescentes de 12 a 17 años. Y por eso el viraje de la cobertura o de la estrategia de utilización de las vacunas de COVID contra los adolescentes. Y un ejemplo de ellos es la campaña de vacunación en Israel, donde empezaron a vacunar a los adolescentes. Y ustedes ven el impacto en adolescentes dramático, con una disminución de la incidencia, pero dramática, y una efectividad de la vacuna casi llegando al 100%. Tanto así que ya en mayo, miren que la FDA y la CI ya aprueban la vacuna contra COVID en los adolescentes de 12 a 15 años con 2 dosis de vacuna. Y eso es reciente, del 3 de septiembre, o sea, de ayer, en el cual se mira el impacto del COVID con relación a pacientes vacunados y no vacunados en la adolescencia. Pero algo que les quiero llamar la atención, y esto porque estamos en pro de ampliar la cobertura o la utilización de vacuna contra COVID en esos menores de 12 años. Miren lo que están viendo en Estados Unidos, ese aumento en la tasa de hospitalización entre los de 0 a 4 años, pero algo llamativo es la tasa de hospitalización entre los 12 a 17 años, que es la que sigue aquí. Y uno se pregunta, ¿cómo que si la vacunación está entre los 12 y 15 años, por qué tengo mayor hospitalización entre los 12 y 17 años? Y la respuesta está aquí, y se los muestro más dramáticamente en semanas. Miren, estos son entre los 12 y 17 años, como la parte de hospitalización es mayor, y entre los 0 y 4 años, pero la clave está aquí. La clave es que hay más hospitalización en la segunda etapa entre junio y agosto, donde hubo más circulación de la variante Delta. Y miren, más ingreso a la UCI, más mortalidad, y la mortalidad y la hospitalización fue dada 10 veces más en los adolescentes no vacunados que en los vacunados. Entonces nos está demostrando que la vacunación en el adolescente contra el COVID realmente es efectiva. Entonces el problema es no aumentar la cobertura en adolescentes. Y ya para terminar, tenemos otro problema que es razones para no vacunar en los adolescentes, y una llamativa es que muchos de nosotros no recomendamos las vacunas. Tenemos que usar estrategias como, por ejemplo, ir a las escuelas o incentivos económicos, si es posible, o financieros, para poder mejorar esta cobertura vacunal, y se ha demostrado con muchas vacunas, incluyendo la de VPH. Y lo otro, debemos de hacer más gala de esto que son las redes sociales, el podcast, todo lo demás, para poder mejorar esa cobertura vacunal. Y miren que estamos entre aceptar y no aceptar la vacunación. Y eso está dado por todas estas 3 ítems que está aquí, que es el miedo, la coacción y la andanza. Y eso tenemos que buscar las estrategias para poder aumentar la oportunidad de vacunas. Muchísimas valiosa presentación. ¿De acuerdo? Y lo otro es tener esos influenciadores de mejorar la vacunación y empezar a utilizar esto que se llaman estilos cognitivos para mejorar la vacunación. Es decir, al pesimista no decirle que tiene que vacunarse porque se tiene que vacunar. Hay que explicarle por qué. Al que no entiende de números, igualmente hay que explicarle de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está una de las estrategias, que es no utilizar... Doctor Wilfrido, sí, finalizamos. Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, era la última diapositiva. Aló, no era la última diapositiva. Esta es la última diapositiva, que es la recomendación del esquema de vacunación en adolescentes. Ya sabemos, TDAP, meningo, VPH, influenza, y hacer los cachacos con esta vacuna, con las que no se pusieron en la adolescencia. No, tranquilo. Bueno, escuchamos las preguntas, si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Wilfrido. Qué pena, así definitivamente necesitamos casi todo un día para poder hablar de vacunas o meses enteros. Excelente, pero queremos aprovechar el foro y queremos aprovechar la presencia de la doctora Claudia, que nos está acompañando para muchas preguntas que hay precisamente relacionadas con su labor. Y bueno, la doctora Laura, le doy la palabra, que ya le tocó acortar el listado de preguntas. Adelante.